5. Bien, señores, tal y como anunciamos, está con nosotros José Ramón Peralta, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, vocero de la campaña de Gonzalo Castillo. Con él vamos a hablar, desde luego, también él es el secretario administrativo de la presidencia, pero vamos a hablar con el miembro del Comité Político del PLD, porque vamos a hablar de política, sobre todo con relación a este proceso que tenemos para el día 5 de julio. Entonces saludamos a José Ramón, entró inmediatamente con una pregunta e inmediatamente después vamos a los turnos para hacer una ronda de preguntas. José Ramón, el cuadro electoral con el que tenemos, digamos hasta ayer, porque todavía tú no tienes las mediciones de hoy, pero hasta ayer, ¿cuál es el cuadro electoral? Bueno, la situación, muy buenos días. Sí. Sí, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a todos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de la pantalla. La situación para la candidatura del PLD están en un excelente momento y con el viento a nuestro favor. Recuerden que venimos de una situación de marzo donde estábamos bastante abajo y eso se vino repitiendo semana tras semana a partir de abril, y hoy estamos en todas las encuestas nuestras de trabajo, hoy estamos arriba, con pocos puntos, pero arriba. Y eso nos... De manera que esa tendencia que se ha marcado desde abril hasta ahora, si se mantiene y nosotros hacemos las cosas bien y no cometemos errores, podríamos irnos en una primera vuelta. Para eso estamos trabajando hoy en día. Nos faltan hoy, para poder llegar ahí, alrededor entre 3 y 5 puntos, para podernos ir en una primera vuelta. Nosotros con este viento a nuestro favor, con los errores que comete la oposición y sobre todo en un tramo final de la campaña, creemos que podemos lograrlo. Usted habla de que vientos a favor, tienen algunos puntos por encima, que quizás no sea necesario una segunda vuelta. Pero en caso de que sea necesario, ¿cuán posible es una negociación con Leonel Fernández para ir unidos a una eventual segunda vuelta? Una negociación que parta de ustedes, porque de lo contrario habría que hablar con él, pero que parta de ustedes. La polarización que se está dando, entre las fuerzas punteras, el PLD y el PRM, va a hacer que mucha gente o algunas de las personas que están con la tercera fuerza piensen en esto que se llama en la campaña el voto útil. ¿Para qué voy a votar por algo cuando aquí se está decidiendo la estabilidad, el crecimiento, la recuperación económica de nuestro país y contra otra fuerza que está representando niveles de incertidumbre? Entonces, en este sentido, yo pienso que ese voto útil que se podría dar en las elecciones nos podría ayudar a nosotros a ir en primera vuelta. A nivel. No sucedía eso. Bueno, recuerden que ese bloque está compuesto por fuerzas muy disímiles que se juntaron. Una vez se le llamó Maco con Cacatas. Y ahí se negociarían por un lado la FUPO, por un lado el Reformista, por un lado el BIS, por otro lado. Y ahí no se sabría, tendríamos que esperar que llegara a ese momento. Que nosotros creemos y quisiéramos que no se llegara a ese momento, sino que por la situación que hay ahora, por la necesidad de tomar una decisión por el corto tiempo para el traspaso de mando, para salir del gobierno, por el poco tiempo que hay entre el 5 y el 26 con una pandemia,
se pueda resolver todo en primera vuelta. Y eso sería lo ideal para el país. Pero cualquier negociación, nosotros estábamos dispuestos, si fuese necesario, a hacerla. A nivel entendimiento. Primero ellos tienen que ver cómo va a quedar. Okay. Ministro, la comunidad de dominicanos en el exterior se mantiene sumamente atenta a lo que pasa aquí. Un ejemplo son las remesas, que han tenido un repunte según las informaciones del Banco Central y su propia atención respecto a la pandemia. Ya se puede votar, al menos en los principales ciudades, ya se da como un hecho. Vamos desde Madrid hasta Nueva York. ¿Cómo está la candidatura que usted representa en esos lugares donde hubo tanto temor y donde en su momento se dijo que el PLD no estaba interesado en que hubiesen elecciones en el exterior? No, nosotros siempre apostamos a que hubiese elecciones. Hicimos toda la diligencia. Yo personalmente hice de la diligencia con partidos en los Estados Unidos que nos ayudaran a eso. Y los amigos del PRM, porque yo le enseñé esa conversación. Antes de estar en público. Lo que pasa es que no hay que salir a estar hablando uno lo que se hace. Nosotros ganamos en el exterior, exceptuando Nueva York y New Jersey en el 16. Y en la parte congresional también ganamos allá en el 16. Y ahora no hay un candidato que se haya portado más solidario con la diáspora que Gonzalo Castillo. Pero tampoco hay otra situación muy importante, y es que esas remesas que tú muy bien decías, Anivelca, que vienen aquí a los dominicanos, se le envían regularmente a los dominicanos más necesitados. Y resulta que los dominicanos más necesitados han estado siendo bien asistidos por el gobierno en estos momentos de calamidad. Y ellos saben que se le está dando la mano. Es decir, que ese panorama probablemente haya cambiado. José Ramón, ¿Tienen números del exterior? De la circunscripción 2 y 3 nosotros arrasamos. ¿Perdón? Le preguntaba eso, ¿y tiene números del exterior? No, pero creemos que con el trabajo que se está haciendo, que se ha hecho en el país, con el trabajo solidario que ha hecho Gonzalo, trayendo de Nueva York, Boston, New Jersey, a cantidades de personas que lo han necesitado, que se lo han pedido. Eso tiene que haber cambiado. Además, que ellos han visto el trabajo que está haciendo el gobierno acá en el país por lo más necesitados que son, precisamente a quienes ellos envían esas remesas. Oli. Sí, José Ramón, ayer el periódico El Nuevo Día publicó que Luis Fortuño, quien había sido contratado como lobista por parte del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, dejaba ese trabajo. Y en el periódico, en el cuerpo de la información, menciona de algunos cuestionamientos por corrupción del candidato de ustedes, del señor Gonzalo Castillo. ¿Qué tiene que decirme? ¿No tiene la campaña una explicación para esto? Bueno, eso es parte de... No sé de dónde salió esa información, no sé quién la sacó, porque deben preguntar si el candidato o alguien de su círculo cercano ha tenido algún contacto con ese señor. El candidato en ningún momento ha hablado, no conocemos de eso, y nosotros no podemos estar respondiendo a todos los inventos de la oposición. No, pero no un invento de la oposición. Es decir, se anunció hemos oído por eso. Él fue contratado. Y él anunció ayer oficialmente. Pero no dicen quién lo contrató, no dicen de dónde. En el aire se queda que lo contrató, pero ¿quién lo contrató? Pero lo dijimos. Habló con el candidato presidencial, habló con alguno de sus cercanos, habló con Bichara, con José Ramón Peralta, con alguien de ahí. Entonces, usted dice que él no era lobista. Usted está diciendo que... Yo no estoy diciendo que era lobista o no era lobista. Yo no sé... No hay ninguna evidencia, ni el candidato lo contrató, ni habló con el candidato, ni nadie del entorno que supiera. Si alguien se le acercó por fuera, que no sabemos quién, si alguien lo hizo, eso sería otra gente, pero en la campaña el candidato no ha tomado esa acción. Eury y José. Eury. José Ramón, el comité político del PLD hizo una declaración que hacía tiempo que no hacía, donde expresaba su preocupación y llamaba al Partido Revolucionario Moderno a dar una serie de explicaciones sobre el caso del narcotraficante Yamil.
Entonces, esto ha generado, lógicamente, una situación. Ustedes van a insistir en este aspecto, van a plantear las preguntas que dijeron que debe responder, van, como han hecho ellos, yendo a la Junta a hacer una serie de cosas. ¿Irán ustedes también a la Junta Central Electoral a pedir explicación sobre estas cosas? Mira, el comité político, como tú bien dices, el lunes pasado hizo un documento contundente sobre un tema neurálgico para el país y para cualquier nación. Un tema que debe llamarnos a todos la atención, porque no es un juego. Hemos visto lo que ha pasado con otros países donde a veces los políticos, los medios, Está teniendo algunos problemas la conexión de José Ramón. Parece que sí. José Ramón parece frisó ahora. Y debe activar el micrófono está bloqueado. Parece que tiene algunos problemas con el internet, porque ahora sí. Ahora sí. El micrófono, José Ramón. No le estamos escuchando. El micrófono está cerrado, José Ramón. El micrófono en el equipo de la conexión. ¿Me escuchan? No es sí. En el auricular. Ministro, aparentemente su micrófono está en mute. Si lo activa... No, pero es aquí en el equipo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Decía que tenemos que tener cuidado como nación sobre un tema tan neurálgico como este. Hemos visto países donde por los políticos, los medios, las personas que hacen opinión pública, voltear la cabeza, este mal se asoma y penetra en la sociedad. Y vemos las cosas que han sucedido en México, por ejemplo, para no citar muchos países. Como el crimen organizado. Hay problemas de conexión, definitivamente. Vas a tener algunos problemas de conexión. José Ramón ahí salió de nuevo. Como la entrevista es tan importante, quizás podemos continuar la vía telefónica. Ya se va. Vamos a ver. Parece que hizo algún ajuste por ahí. Parece que hizo un ajuste, sí, ya. El hijo debe haberlo ayudado, la hija, o el nieto. Esos son los tecnológicos. O él mismo, porque uno desarrolla mucha destreza en estas crisis. Está cerrado el micrófono, José Ramón. Es el micrófono está cerrado. José Ramón, el micrófono. Tiene que abrir el micrófono. Activar el micrófono. En mute. Bueno, es que él no me está escuchando. Parece que me están bloqueando la señal. Parece. El culpable es el PRM de eso. Sí. Adelante. Entonces, este es un tema que decía que tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos visto cómo en países como México a la intranquilidad de la familia, de las calles, todos los órdenes, de la prensa, en todos los órdenes. Y si se planteó esto, no porque viniera y sacáramos el tema del país, no porque no tuviéramos preocupación antes, sino para tratar de evitar que dijeran que se estaban politizando eso. Por aquí vino una situación que no vino acá, que vino de los Estados Unidos. El pedido de extradición de una persona que fue alcalde por un partido, que aspiraba por un partido, y en el cual vimos a todos los dirigentes de ese partido o a una gran cantidad de dirigentes de ese partido hacerle campaña y hablar de él. Nosotros hicimos en ese documento un llamado contundente a que nos dijeran cuánto aportó ese señor a la campaña del PRM, cómo hizo esa contribución, si lo hizo en efectivo, quién entregó ese dinero y cuál era la responsabilidad política de ese señor. Porque ese señor está siendo pedido por los Estados Unidos. Y el viernes próximo, pasado mañana, será conocido en segunda audiencia en la segunda Cámara Penal, la segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia. Pero sucede que también nosotros denunciamos ahí, en ese documento, que similares situaciones se presentan en otras provincias del país.
Y se habló de Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Asua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, Los Romanos, entre otras. Entonces el PRM tiene que dar una explicación de esto. Y también que digan si dónde están, si hay alguno en el PLD. Porque aquí todos debemos de cuidar la salud y de la... Entonces, que no estaban entre esos que se nombró, sale en las redes una candidata de Sánchez Ramírez, tengo el nombre acá, de Sánchez Ramírez, y esa candidata de Sánchez Ramírez fue nada más y nada menos que deportada de los Estados Unidos. Pero el PRM eso no le da nada, que llevar un deportado en su boleta. Entonces la Procuraduría, José Ramón, no es no, porque dio dinero. Tú, Oli, como periodista bien avesado de esto, no pueden engañar a la población. No tú, sino el PRM, y tú haciéndote eco del PRM. No pueden engañar a la población. Ustedes saben, todos sabemos, que después que se hizo el nuevo código y las leyes que se hicieron en la Procuraduría, no se puede emitir nada que no haya un fallo definitivo. Un fallo definitivo. No, yo puedo matar a alguien puede matar, Juan Pérez mata a alguien ahora, y lo someten durante 3 años, y hasta que no sea condenado, no se puede emitir una orden de un papel de buena conducta. No se le puede negar. Al contrario a eso, hasta tanto, entonces tienen que decir de esa gente, porque son gente que yo me acabo de enterar que hubo uno que indultaron, y lo llevan en la boleta. Eso no puede ser, tienen que decirlo. Y si el PLD tiene, y nosotros no hemos hecho de la vista gorda o no lo sabemos, denúncienlo para nosotros tomar carta en el asunto. José. Es un buen momento para debatir esto. Ahora, la cantidad pesada está allá y tiene que dar la cara. Sí. José. Bueno, yo quería volver al tema, saludando a José Ramón, yo quería volver al tema electoral, partiendo de las propias palabras de José Ramón en esta entrevista con nosotros. Él dice que al PLD le faltan entre 3 y 5 puntos para conseguir los votos para una primera vuelta. Ya proyectado, cuando se proyecta, ya sacando, sí. Cuando tú sacas los indecisos, los que dicen que no van a votar y dejas solo los netos. Porque entonces, de ahí fuera de eso, a todos nos faltarían, sin eso nos faltarían entre 7, 8 y 10. Claro, sí. Pero una vez que tú consolidas, despejas el escenario electoral, faltan entre 3 y 5. Que decir entre 3 y 5 es fácil decirlo, pero 3 y 5 puntos electorales, cuando tú consolidas ya cuando todo el mundo tiene su decisión tomada y tú despejas el escenario, bueno, ya se vuelve un objetivo grande, porque no hay de dónde crecer. Yo quisiera saber cuáles son los nichos de crecimiento electoral. Julio hablaba de una tendencia de 0.5 diario. Eso es como si fuera una bola de nieve. 0.5 diario cuando te faltan a ti, ¿cuántos días para la campaña? 18. No, sí, 18 menos. Bueno, estamos hablando de 17 días, 15 días para el cierre de las elecciones. Ok, entonces yo quería saber cuáles son los nichos de crecimiento que existen todavía en el escenario electoral, cuando apenas faltan 17 días. Y por otro lado, decía tú, José Ramón, que para hablar de una alianza o de una negociación hay que ver cómo quedan. ¿Cómo queda quién en este caso? Leonel Fernández, que es el único que tiene con qué negociar en términos de decidir un proceso. Que la encuesta en el mejor escenario le dan un 10 y en el peor le dan un 6. Entonces, ahora mismo en el PLD no hay ninguna puerta de negociación abierta con Leonel Fernández en un plano racional. Eso se cerró definitivamente. No hay nadie que diga, vamos a explorar esta posibilidad por si acaso necesitamos ese porcentaje que tiene Leonel y que pudiera decidir las elecciones en favor nuestro o en favor del contrario. Mira,
aquí ahora no vale la pena sentarse, porque ahora estamos luchando nosotros para irnos en primera y ellos para clasificar. Entonces, tú sentarte y decirle a ellos, bueno, ya usted está descartado. Y eso es un irrespeto. Si a la larga queremos una negociación, tenemos también que dejar que cada quien juegue su papel. Ellos están en una lucha por tratar de clasificar y nosotros por tratar de irnos en primera vuelta. Entonces, si nos sentamos ahora, lo que van a decir, ya lo calificaste, y ellos quieren sacar la mayor cantidad de votos. Bueno, pero José Ramón, ellos tienen sus encuestas y saben que no pasan de un 10. La situación que se presenta, tenemos que tener respeto por quien uno aspira, si fuese necesario. Ahora, te dije también, que ahí también confluyen varios grupos y hay que ver si eso se mantiene luego de esto unido, si se puede mantener unido. La situación que tenemos es, tú lo explicas muy bien, es muy difícil crecer tanto en tan poco tiempo, pero hay las posibilidades. Porque venimos de una diferencia de 30 puntos. Y es muy difícil que un candidato que haya perdido 30 puntos, señores, solo que perder 30 puntos, pueda ganar las elecciones. Entonces nosotros venimos con esa ola a favor. Venimos con la ola a favor. Y lo importante es, si nosotros pudiéramos mantener ese ritmo de crecimiento, pudiéramos ir. Y ahí es que no trataremos de no cometer ningún error, de estar permanentemente en la calle y todo algo muy José, hacerle vivir permanentemente haciéndole la propuesta al pueblo, no salir con este asunto de campaña negativa, de mentira contra un candidato, no, vamos, porque tú tienes que preguntarte, ¿y cómo es posible que los dos bloques que están participando solamente le tiran a Gonzalo? Sí. La gente le tira al que está en primer lugar, porque si usted tuviera, nosotros, Gonzalo dice, el que está peleado, el que está ganado no pelea. Nosotros no le tiramos en términos personales a nadie. A nadie. Nosotros estamos haciendo propuestas. Gonzalo vive haciendo permanentemente propuestas. Nosotros no vivimos con ataques. Y vemos cómo los otros van al Tribunal Constitucional, van al Tribunal Supremo. Un ataque al gobierno. Eso es lógico. Pero el candidato hablando mentiras, lo de Fortuño, lo de lo otro, una cantidad de cosas. Todos los hashtags que salen en las redes. Lo de Fortuño es mentira. No, escúchame, Oli, escúchame, ya tú participaste. No, le estoy preguntando si es mentira, porque lo dejo la campaña de Gonzalo. Escúchame, ya ese tema pero todos los hashtags que salen son denigrando al candidato. No hay uno que sea denigrando sus políticas. Al candidato. Eso no se lo ha visto. Que la campaña de las otras dos fuerzas solamente sean denigrar al candidato. Por eso es que hemos crecido, porque mientras ellos denigran, nosotros hacemos propuestas de las cosas que vamos a hacer con el pueblo, en cada uno de los sectores, en cada uno de los sectores. Melton. José Ramón, sabemos que ustedes manejan encuestas de trabajo. Sí. Quisiera saber donde en los núcleos poblacionales más fuertes están en las 14 provincias del Cibao. Quisiera saber si en las 14 provincias del Cibao, en la provincia de Santo Domingo, en las 5 del Este o en la 10 del Sur, ¿dónde está Gonzalo con más repunte? Pero además veo que no ha descartado una posible alianza con los votos de Leonel Fernández. Las dos. Pero nos dice dónde ha repuntado un poco más Gonzalo Castillo en los últimos días, las últimas semanas, como se sabe. Mira, nosotros estamos, vuelvo y te repito, Melton, trabajando para ganar en primera vuelta. Eso es nuestro objetivo. Lo otro lo veremos después del 5. Sí, manteniendo el respeto a todos los candidatos que se presentan. Ok, eso es correcto. El respeto por todos. Eso es correcto. En cuanto a la consolidación, por ejemplo, en las provincias, nosotros estábamos arrasando en el sur, en el Cibao estamos ganando algunas provincias, acortando, estrechando ventajas en otras que ellos están adelante. En el este tenemos provincias que están abajo. Hemos estrechado mucho la diferencia en el Gran Santo Domingo, donde en algunas zonas tenemos la mayoría, en algunas circunscripciones, no en todas, y se va acercando cada vez más. Lo importante es que, por ejemplo, para darte el dato de una provincia, en La Vega,
En La Vega nosotros en 21 días bajamos, acortamos 10 puntos y ya estamos arriba. Ahí estábamos abajo. En su provincia. Ya estábamos arriba. 10 puntos acortamos en 21 días. Ahí fue, como dice Julio, 0.5 allá en los Zulios. Y entonces, a lo mismo está sucediendo en otras provincias. Ahí no quiero. Y en términos de los senadores, nosotros tenemos hoy. Eso es importante. Hoy tenemos ganados, que no hay riesgo de perder 19 senadurías. 19. Sí, estamos peleando. Y si proyectamos eso a la Cámara, a las diputaciones, la proporción que pueden ganar ellos, podemos ganar nosotros, y la otra diferencia la tienen ellos ganados. José Ramón, ¿y las diputaciones cómo andan? Vamos a tener un bloque mayoritario, no mayoría. Hoy no vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Vamos a tener un bloque mayoritario hoy, si fuesen hoy. Sí. Bueno, siempre y cuando sigamos contando con el apoyo del pueblo dominicano. Ministro. Porque aquí quien pone y quita gobierno no es que José Ramón Peralta hable, no es que hable nadie del es cuando el pueblo dominicano se manifiesta con sus votos en las urnas. Es José el Ramón, que decide quién va a ser el próximo gobierno. Precisamente por eso, ministro, y en vista de que los candidatos se sienten triunfadores y sus equipos también, algunos sectores han sugerido que se firme un pacto de aceptación de los resultados de las elecciones, que eso va a dar más tranquilidad. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Nosotros hemos propugnado por eso, e inclusive nos vamos a los primeros acuerdos que hicimos con el principal partido de oposición en el diálogo, en el CES, donde lo primero que se tomó para las elecciones de marzo era reconocer los resultados. Y ahora también nosotros seremos, y hemos demostrado durante todos los últimos 20 años, que cuando el pueblo decide algo, nosotros respetamos y ese mismo día felicitamos, reconocemos la victoria. Y si no puede ser ese mismo día porque sea tarde, al otro día temprano. Y el ejemplo más cercano fue en las elecciones que ganaron ellos varios municipios en el mes de marzo. Nosotros esa misma noche reconocimos la victoria de muchos. Que al otro día luego también la reconocimos. Sin embargo, la de los nuestros que ganamos, no se casi reconoció ninguno y todavía estamos esperando el reconocimiento y la felicitación del año 2012 y del 2016, donde Danilo Medina ganó con la mayor cantidad, el mayor porcentaje de votos que ha obtenido presidente alguno en vida democrática. Y todavía no se felicita, ni se reconoce. José Ramón, hay una situación con algunos medios, sobre todo impresos, que se advierte ¿sí? de clara oposición al PLD y a su gobierno. Cuando el PLD, el Comité Político... Si puede repetirme, Julio, no oí la pregunta. Bueno, te pregunto por algunas posiciones que se expresan sobre todo a través de los impresos, los periódicos impresos, de clara oposición al gobierno y a su candidato. Esta semana, cuando el PLD dio una rueda de prensa, hubo un medio importante que sencillamente dijo, no la consideró noticia, no la publicó. Comentaba a principios de semana un medio que decía, el Diario Libre concretamente, que se acelera la competencia por el segundo lugar, es decir, que Gonzalo, con un 46%, está compitiendo por el tercer lugar con Leonel con un 8%. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto en este caso de estas situaciones en las que evidentemente hay una posición claramente contraria, claramente de enfrentamiento? Bueno, ese es el derecho que tiene, y estamos en democracia. Eso es un desmentido más a algunos que alegan de la dictadura. Nosotros aceptamos todo, no hay, es el derecho que tienen. Pero ese es el derecho que tiene todo el mundo. Está apoyando a esa, dígalo también y así será más honesto. No
yo felicito a Oli, a todos ustedes. Bueno, Oli tiene su posición y sabemos que eso está bien, eso está correcto. O cualquiera que tenga una posición, eso no importa, pero usted lo dice o se sabe. Pero no a veces querer aparentar que son opiniones independientes cuando no son opiniones independientes, porque ahí entonces se engaña al pueblo. En Estados Unidos, con televisión, que es mucho más potente que los periódicos, y con periódico en contra, un presidente ganó las elecciones. Bueno, pero ellos toman partido y la gente sabe que ese periódico está con ese partido. En España sabemos que el país es pro el PSOE. Profesor. Y que el mundo es pro. Entonces aquí queremos a veces las cosas y no decir que somos. Y eso no es nada. Ese es el derecho que tienen de hacerlo. Bien, vamos a permitir 2 preguntas más entonces para terminar. Tengo una pregunta. Ministro, con el tema de la tercera fase que se pospuso, sé que existe un comité de alto nivel, pero usted forma parte del gobierno. Hay preocupación porque no se sabe si lo que tocaba para julio se pospone más o si hay posibilidad de que más adelante entre la fase 3 y la fase 4 al mismo tiempo. No oigo. Con relación a las fases, preguntaba ella. Escucha ahí, José Ramón. Con fases, si lo van a posponer, esa fue la pregunta. Sí, no, pero como no pudo entrar la fase 3. Ajá. Sí, fase se pospuso por recomendación del equipo de técnico de alto nivel. Sí. Por persona totalmente apolítica, que recomendaron que dado que la curva comenzaba a ascender de nuevo, de los casos en UCI, de las muertes y de las hospitalizaciones con casos, deberían de posponer esto. Aquí este otro caso más de la irresponsabilidad de la oposición en tratar este tema. Nosotros sabíamos que con la apertura, y ha sucedido en todas partes del mundo, los casos se incrementan. Eso ha sucedido en todos los lados. Los casos suelen incrementarse. Pero para hacer esa apertura y entrar en esa fase, teníamos que apretar con el periodo de emergencia. Y ahora vemos cómo los 2 partidos de oposición principales, los 2 bloques de oposición, van al TCE y al TC a decir que eso es inconstitucional. Señores, y no estamos viendo que hay más infectados. Yo conozco gente alrededor que antes yo no lo oía. Los casos de gente sonora han vuelto a salir. Hay personas importantes, prestigiosos de la prensa que tienen políticos que han caído y gente que está alrededor. Entonces, y no entendemos eso. Aquí hay que cuidarse. Yo tuve una reunión con diputados ayer y lo primero que le dije es que deben de cuidarse. Eso fue mi primer mensaje. Deben de cuidarse todos porque vamos a una elección el 5 por la salud de ustedes, de su familia y porque tienen que estar en el batallar político con cuidado, pero tienen que cuidarse. Yo no puedo mandar un mensaje, aquí no pasa nada irresponsablemente y estar sin protección. Tenemos que protegernos porque es normal que los casos suban. Eso es normal en cada apertura porque hay más gente en las calles. Como aquí se dijo que no existía eso, la gente, muchos seguidores cogieron y así que no existía. Se había acabado en este país. Y todavía tienen el tupé de mandar eso a una situación cuando vemos que está creciendo. Y una pregunta, y son tan bárbaros también, que dicen un joven por ahí, que eso lo estaba inventando las pruebas. Y la prueba la hace el sector público. La prueba la hace el sector privado, por Dios. Los laboratorios privados hacen el 80% de las pruebas. Entonces aquí como que no entendemos estas cosas. Más que aquí en juego está primero la salud del pueblo dominicano. Las elecciones que tienen que darse, porque no hay otra alternativa de dar esas elecciones y que pueda ser en un ambiente de tranquilidad y de seguridad para que la gente pueda ir a votar y de confianza. Y también que esta economía pueda seguir hacia futuro su proceso de apertura. Si nosotros cayéramos en
nada y todo el mundo sale desprotegido. Aquí tendríamos que volver a cerrar y este país no aguanta cerrar 2 o 3 meses más. Este país no aguanta sin poder abrir el turismo en julio, porque vamos a perder toda la temporada. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Y aquí nadie dice nada porque todos estamos solamente en política. Y entonces si lo digo yo, lo mío le pone atención y los otros voltean la cara. No, y si lo dice alguien que... No, aquí quienes están hablando de eso, precisamente, y por eso no dejamos que ese tema se politizara, que querían llevarlo al palacio y estar en esto mismo que están haciendo, querían estarlo llevando. Ese tema lo está manejando aquí prestigiosos dominicanos que son apolíticos, o que lo menos que han estado en su vida cercano al PLD. Sí, y no tiene ninguno, y se está manejando de una manera con cuidado y sin politizar esto, simplemente por el interés del país, de la salud de los dominicanos y de las dominicanas, de la familia, y que podamos reinsertarnos en la economía, pueda volver a alcanzar sus niveles de crecimiento, de su potencial, lo más rápido posible. Bien, sí, José, preciso, el 26, sí, José Ramón, el 26 puntuales, de por este favor. mes, Francia va, el 26 de julio, va a elecciones generales. El 26, Francia va a elecciones generales, la segunda vuelta de las municipales de ellos. Anunciaron una apertura de los aeropuertos, incluso que yo no entiendo por qué nosotros no aceleramos la apertura de los aeropuertos. Está para el 1 de julio. No es porque no tiene, no es porque no hay COVID, lo que han optado los países. Pero la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Es decir, yo no creo que aquí ningún político importante haya dicho que no hay COVID. Lo que sí se ha dicho es, y se ha mostrado, es que cuando hay más pruebas, se identifican más los contagiados. Bueno, pues entonces era un comentario. No. Aquí dijeron que aquí no había COVID. Bueno, aquí dijeron, Guerrero Heredia dijo que eso era mentira, que aquí no había, que aquí, y salieron, y lo vimos por todos lados. Aquí ha sido tan irresponsable con eso, que en marzo, cuando íbamos a unas elecciones, comunicadores políticos dijeron que nosotros estábamos alarmando con esa situación. Es verdad. Lo dijeron que estábamos alarmando para que no fueran a votar. Y como ya nos habían crucificado por algo que no hicimos, nosotros tuvimos que ceder un poco. Por aquí se dijo, nosotros estábamos alarmando cuando era. Lo que sucedió no tiene nombre. Y lo que está sucediendo ahora, es hoy. ¿Y quiénes lo están llevando? Los políticos. Lo que yo te digo es que lo veo a ustedes haciendo lo mismo. Es decir, lo veo haciendo lo mismo. Lo veo en reparto siguiendo el protocolo. Está bien, porque José Ramón. Oli, no hay haciendo que doy. No, pero es la opinión que él tiene. Es la opinión que él tiene. No, yo le pregunto que no veo un protocolo. No, está metiendo juicio. José Ramón, en concreto, ¿cuál el papel que está jugando Margarita Cedeño en la campaña y si hay posibilidad de que el presidente Medina, en el último tramo, pueda tener alguna participación? Porque el presidente Medina es presidente, pero también es un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Esas dos precisiones. Bueno, hemos visto a Margarita. Está en la calle, seguirá en la calle. La querían ahí porque le vivían pidiendo licencia. Bueno, ahí está la licencia y ella está en la calle. Y ya no va a parar tampoco Gonzalo. Gonzalo ayer tenía una agenda de trabajo donde juramentó 4 ex rectores de la UAS que se adhirieron a su campaña, a un grupo importante del sector cultural. Vuelve más del sector cultural también, que se va a juramentar en estos días. Hoy tiene un importante encuentro con la Asociación de Desarrollo 2030 de Santiago, donde van a compartir ideas. Vienen encuentros, unos debates que comienzan, no sé si hoy o mañana, con el pueblo, en la calle, debatiendo con gente del pueblo. Es decir, nosotros no vamos a parar. El presidente, mientras tanto, estará, lamentablemente, lo que le ha tocado a un presidente en su salida, que nadie lo quiere, estará el presidente administrando esta crisis. Es increíble, eso es algo que ningún presidente con un periodo como el que le tocó le gustaría, administrar una crisis
con una cantidad de obras por inaugurar que no pudo inaugurar, que trataremos a ver si del 26 o de julio ganamos primera vuelta del 6 al 16 vamos a inaugurarla. Pero él está en eso. Esto es realmente terrible, una situación para un presidente saliente, tener que estar solo administrando esta crisis. José Ramón, en la pasada sesión, el PLD votó por el proyecto de ley que procura que a los trabajadores se les dé acceso a un 30% de lo que han ahorrado en las AFP. En principio, el gobierno tenía una postura negativa con relación a eso, pero en la pasada sesión el gobierno mandó a votar en favor de ese proyecto. ¿Eso significa un cambio de postura del PLD frente al tema de las AFP o fue solamente una acción coyuntural para lograr la extensión del Estado? Particularmente yo con ese tema, eso fue algo que se manejó en la Cámara de Diputados, acuerdos que llegaron entre los diputados. Yo creo que esos son recursos que son sagrados, que no deben tocarse. Son ahorros que ha estado haciendo los trabajadores para el momento de su retiro. Yo no estoy de acuerdo con que se utilice eso, porque a veces no entendemos que lo que se le va a entregar ahora se le puede entregar 10,000 pesos, 12,000, 15,000 pesos, y están perdiendo muchos años de ahorro. Que lo que le significa eso, que ahora se ve tan poco y que lo que quieren, en términos cuando vayan a recibir, quizás fueron 7 años de ahorro que se hubiera multiplicado muchísimo. Entonces, yo no estoy tener cuidado con la economía del país. Yo sé de las necesidades que tiene cada familia dominicana en este momento, pero también tenemos que garantizar la estabilidad macroeconómica del país. A veces lanzar una cantidad de dinero a la calle hay que tener cuidado de esa manera, porque hemos visto lo que han sucedido en un momento cuando se pone a circular, como fue el caso del 2003 con la crisis bancaria. Eso generó una inflación enorme que se tragó los ahorros y la pérdida de mucha gente. Entonces hay que ver eso con mucho cuidado. Ministro, precisamente ahí terminamos con esta pregunta, Aníbal. Siguiendo el tema económico y el impacto que tiene el COVID en todo el escenario, estos planes de subsidio que se dan desde el gobierno, las diferentes fases, el quédate en casa, el PATI y todo lo demás, eso indefectiblemente va a continuar solo hasta julio, tomando en cuenta que el 5 de julio, ¿eso continuaría hasta finales de este mes de junio? No. ¿O el gobierno ha tomado otra decisión o evalúa otro tipo de abordaje? Nosotros tendremos que ver hasta cuándo las familias dominicanas estén necesitando esto. Porque hay, por encima nuestro, inclusive todos los candidatos, inclusive de la oposición, y sobre todo del principal partido de oposición, lo que está es propugnando que esto se continúe. Entonces, si hay que continuarlo. Y que se duplique. Y que se duplique, si hay que continuarlo, como dicen ellos, y el país lo necesita. Entonces veremos si aparecen los recursos, porque tampoco vamos a meter a este país si no aparecen los recursos. Si los recursos están y esas familias necesitan de eso, y todos los partidos están de acuerdo, no habría ningún inconveniente. También lo está pidiendo los sectores productivos. Bien. Bueno, pero José Ramón podría ser peor. Entonces, un gobierno responsable tiene que saber hasta dónde se puede llegar. Bueno. Pero tenemos, como están todos de acuerdo, hablando de duplicarlo, nosotros tenemos que evaluarlo siempre y cuando el gobierno pueda. Y si la economía ya ha tomado el dinamismo adecuado, quizá no es necesario, pero el gobierno deberá darle un smartphone a cada gente. Bueno, señores, muchas gracias a José Ramón Peralta, miembro del Comité Político del PLD, vocero de la campaña de Gonzalo Castillo.
Buenos días, José Ramón. Gracias, muchas gracias. Ministro. Muy buenos días a todos. Gracias. Bien. Señores, vamos a una pausa y entonces después continuamos con los comentarios. Cambio y fuera.